Y sumamos a la mesa de esta mañana a Néstor Espósito. Néstor, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, queda la pregunta. ¿La reforma judicial de la que venimos hablando sigue vigente? ¿Y cuál es la relación de Sergio Massa con la justicia, con el mundo judicial? A ver. La reforma judicial no es prioridad, claramente. De hecho, no había conseguido avanzar sustancialmente hasta ahora y no forma parte de las prioridades. De hecho, ayer la llegada de Massa tuvo dos consecuencias directas en el Poder Judicial. La primera es que el Poder Judicial, que odia a una parte del peronismo, ayer festejaba, claramente festejaba. ¿Podemos hablar de un buen vínculo entonces? Hay dos cuestiones. Massa tiene un muy buen vínculo con Comodoro Pi. De hecho, tenía una relación muy sólida con el difunto juez Claudio Bonadío. En algún momento de las aspiraciones presidenciales anteriores de Sergio Massa, si Massa hubiera sido presidente, estaba muy firme la posibilidad de que Claudio Bonadío fuera su ministro de Seguridad, contado por el propio contado por el propio Claudio Bonadío. Y además tiene una muy buena relación, muy conocida, con el fiscal Carlos Stornelli, amigos personales con el fiscal Carlos Stornelli. Que son dos funcionarios de justicia que tienen un abierto enfrentamiento con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Bonadío, ya fallecido, hace muy poquito tiempo, en uno de los videos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue calificado como sicario. Sí, claro. El juez Bonadío. Sí, obviamente hay una relación de tirantez y de enemistad entre la vicepresidenta y gran parte de Comodoro Pi, donde Sergio Massa tiene buenos vínculos. Más allá de esto que hemos mencionado, tiene buenos vínculos. Y el otro lugar donde tiene muy buenos vínculos es en la Corte Suprema. La Corte tiene una división también, hay una grieta, los lorenzetistas por un lado y los rosatistas por el otro. Esa troika conformada por Horacio Rosati, por Juan Carlos Maqueda y por Carlos Rosenkrantz, que hoy es el poder dominante dentro de la Corte. Massa tiene buena relación a ambos lados de esa división, con lo cual es un personaje muy, no sé si diría aceptado, pero sí con aceitada relación con una parte del Poder Judicial que ha sido tradicionalmente hostil al gobierno. Interesante lo que decís. La Corte Suprema es un órgano mucho más político. Comodoro Pi también lo es. No debería serlo, ¿no? O sea, está bueno lo que decís de los vínculos, aunque la verdad que debería haber una independencia y un tratamiento por parte de Comodoro Pi que no tendría que ver ni con la amistad, ni con la cercanía, ni con el buen diálogo con nadie. Tendría que ser un órgano total y absolutamente independiente, ¿no? O sea, pero pone de manifiesto la Argentina que vivimos, ¿no? Sí, además de eso, es cierto que las relaciones pueden ser institucionales, pueden ser personales, pero también pueden ser promiscuas. Y aquí hay un poco de todo. Nos quedamos con esa frase para ver lo que pasa en los próximos días y seguimos analizando, junto con todo el equipo, las designaciones y esta nueva estructura ministerial. Sí, Fernando, quedaban algunas cosas por analizar. A ver, algunos temas que tienen que ver un poco con los temas pendientes, ¿no? Que va a tener el Congreso de la Nación, y los temas pendientes, la agenda, que la primera imagen apenas asumió Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. Una de las primeras reuniones que tuvo fue con Sergio Massa en el despacho de la presidencia de la Cámara para analizar esa agenda que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo financiero, que atraviesa el Congreso de la Nación. Proyecto de ley de electromovilidad, proyecto de ley de fomento a la industria automotriz, dos iniciativas que se comprometió el propio Sergio Massa en los Estados Unidos, en Los Ángeles, junto a Alberto Fernández, reuniéndose con General Motors, reunión donde la propia General Motors pidió que esté el presidente de la Cámara de Diputados para avanzar en lo que tiene que ver con el ingreso y la llegada de inversiones de dólares a la República Argentina. Esos dos temas que el proyecto de electromovilidad está en diputados, el otro ya está con la aprobación de diputados, está en el Senado Nacional. El proyecto de ley de agroindustria, otro proyecto que viene avanzando en la Cámara Baja, y veremos si se retoma más rápidamente lo que tiene que ver con la discusión en comisión y poder llegar a consenso. El proyecto de ley de compra argentino, otra iniciativa ya en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados, y un tema también central de discusión por estas horas y a partir de la próxima semana, cuando Sergio Massa dé a conocer su equipo de trabajo y comience ya a trabajar en Casa de Gobierno, es el tema del proyecto de ley de presupuesto general de gastos 2023. Hay recién un borrador, un dossier que envió el Ejecutivo, que llegó al Congreso de la Nación. Ese dossier lo firma Martín Guzmán, en su momento como ministro de Economía. Los diputados lo dejaron en su escritorio.
dijeron vamos a esperar un nuevo documento que envíe Silvina Batakis. Obviamente los tiempos cambiaron y ahora seguramente el Congreso va a esperar cuáles van a ser, en definitiva, el proyecto que envíe Sergio Massa al Congreso de la Nación. Tiene fecha, va a ser el 15 de septiembre. Flor, no es un dato menor, ¿no? El tema del presupuesto, claramente, porque la oposición no acompañó la sanción del presupuesto anterior. Pero hay posibilidades de que en el marco de la negociación entre presidente y vice, para que sea Massa quien esté a cargo de la superestructura, la vicepresidenta pueda participar de la asunción de Massa como mega ministro. A ver, algunos señalan, y en las últimas horas de la jornada de ayer, que hay gestos políticos y en política se mira mucho, no solo se escuchan las palabras, sino también se mira mucho los gestos. Y sería un gesto importante, dicen en el seno de algunos sectores del Frente de Todos, que la próxima semana, el día martes o miércoles, cuando asuma Sergio Massa, estén no solo quien le tome juramento, que va a ser el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sino también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Flor, tema dólar. El presidente dijo una y otra vez que no se va a devaluar. El rumor hizo que subieran las acciones de la asunción como ministro de Economía de Sergio Massa y que bajara casi 20 pesos el dólar blue en la jornada de ayer. Desde el entorno de Sergio Massa no son tan categóricos acerca de que no se va a devaluar. Sí, porque lo cierto es que uno de los objetivos que te cuentan que tiene el plan Massa es acortar la brecha cambiaria. Esto es cerrar esta diferencia tan fuerte que hay entre los dólares financieros paralelos y el dólar oficial. Llegó a 150%. Esto es algo inédito en la historia. Ocurrió en algunos momentos, pero ni siquiera en las peores crisis económicas esta brecha era tan grande. Y es más fácil devaluar hacia arriba que bajar el precio del blue, ¿no? ¿Cómo cerrar la brecha cambiaria? Digamos, la respuesta es o subís el oficial o bajás los paralelos. El tema es, ahí tenés dos cosas. Bajar los paralelos, los paralelos me refiero tanto al blue como a los financieros legales, el dólar MEP contado con liqui. ¿Cómo bajás eso? ¿Qué te dicen? Por un lado, con confianza. Tanto dar confianza, certidumbre, te puede ayudar a bajar esos dólares financieros. Por otro lado, también generando más dólares, ya sea con nuevo financiamiento, ya sea con nuevas inversiones. Si tenés más oferta de dólares, si empezás a acumular dólares y generás esa certidumbre, digamos, dólares en el Banco Central, si dejás de ver todos los días en la noticia, vos entrás todos los días a un portal de economía, ámbito financiero, te dice, el Banco Central hoy vendió dólares. Bueno, eso es muy negativo. Todo eso puede pasar, porque puede ser que lleguen, de hecho llegan los fondos del Banco Mundial, llegan los fondos, no son los 500, pero son los 200 millones del BID. Es muy probable que Sergio Massa llegue a un acuerdo con el campo por este dólar mal llamado soja. Si todo eso sucede, ¿cuál sería el dólar que vos te imaginás? Y cuando hablo del dólar ilegal, que es el dólar al que tiene acceso la gente. ¿Cuál te imaginás que debería ser el valor del dólar? ¿Los 350 obscenos de hace algunos días? ¿O un 2.80, un 2.70, un 2.90? ¿Cómo te imaginas? Está claro que el dólar de 350 pesos no tenía sentido, de hecho ya bajó y el que hizo ese negocio ganó mucha plata. Lo cierto es que si vos ves, el dólar es un precio más de la economía. Si vos lo comparás con la inflación, los dólares financieros deberían estar cercanos más a 270 pesos que a 350 pesos, si vos ves el recorrido que tuvieron con la inflación. Y cierro con lo que vos decías de una devaluación. Decíamos, para cerrar la brecha, o bajás los financieros, los paralelos, o subís el oficial. Lo que ocurre ahí con el dólar oficial, que muchos te dicen está retrasado, ahí vas a tener muchas voces, no está totalmente retrasado como sí ocurrió en otros momentos de la historia. El tema es que si lo quisieras poner más competitivo, efectivamente deberías darle un salto discreto, así se habla, no una mega devaluación, no llevar el dólar de 135 a 300, eso no va a ocurrir en Argentina, salvo que te lo haga el mercado, pero no si lo hace el mismo gobierno. Ahora, ¿cómo haces para dar ese salto discreto que te pide el mercado sin generar
una inflación más fuerte de la que ya tenés hoy en día. Flor, y hablemos de precios en un ratito, qué va a pasar con precios cuidados, ¿no? Esta política que ha adoptado el gobierno en función de los aumentos, pero también de la política en sí, porque daba cuenta Fernando que sería visto con buenos ojos que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participara de la asunción de Massa en esta megaestructura. Pero hay repercusiones. Hay repercusiones y hay desde el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señales muy claras. Insisten y reiteran que están en contacto todos los días Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Y tomo lo que decía Néstor a propósito de esta relación de Sergio Massa con la justicia. Bueno, está pendiente de tratamiento en el Congreso Nacional la reforma en la Corte que tiene el apoyo de los gobernadores. Pero volviendo a lo que decía Fer a propósito de la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner esté en la asunción de Sergio Massa, todo parece indicar que podría ser el miércoles por los tiempos que empiezan a correr. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner ayer se reunió con Sergio Massa. También es cierto que Sergio Massa tiene previsto una reunión con el presidente de la Nación durante el fin de semana. El lunes estaría anunciando el gabinete que lo va a acompañar en este superministerio de Economía. El martes se concretaría la sucesión en la Cámara de Diputados, con lo que los tiempos estarían dando para que el miércoles sea la asunción de Sergio Massa y la expectativa está depositada en, bueno, este diálogo que es literal, dicen desde el entorno de Cristina, un diálogo de todos los días. Bueno, ¿se va a plasmar en un apoyo explícito en la asunción de Sergio Massa? Bueno, es la incógnita, pero bueno, los datos parecen indicar que el objetivo es mostrar hacia adentro del Frente de Todos y hacia afuera un gesto de que hay unidad dentro de la coalición Pero oficialista. hablaste del frente del mensaje interno al Frente de Todos. Santiago Cafiero, muy poquitos minutos después de que se conociera formalmente que es el designado superministro, a través de las redes sociales manifestó su respaldo. Exactamente, apoyó abiertamente a través de su cuenta de Twitter a Sergio Massa, ahora superministro de Economía, y publicaba esto, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. La incorporación de Sergio Massa al gabinete del presidente Alberto Fernández fortalece al gobierno y al vínculo que une al Frente de Todos con las preocupaciones de los argentinos y las argentinas. El país necesita de la responsabilidad y el compromiso de todos, publicó entonces Santiago Cafiero, además de canciller cercano, muy cercano al presidente Alberto Fernández. Nos queda la oposición para un ratito nada más. Néstor, a propósito de algo que decía Vero recién, hay que prestar atención a algo que va a pasar el lunes. El lunes vuelve la actividad judicial tras el receso de invierno y comienza la etapa de alegatos en el juicio Obra Pública. Empieza el fiscal Diego Luciani, tiene 9 audiencias para alegar, son 3 por semana, estos son 3 semanas. A finales de agosto vamos a tener un primer indicio de qué es lo que va a pasar allí, porque el fiscal va a pedir una pena muy alta para la vicepresidenta, una pena de 2 dígitos. Estamos hablando que va a pedir una pena de probablemente 10 años o más de cárcel. Bueno. ¿Sí? Hay que ver políticamente cómo toda esta situación empieza a moverse. A propósito, a ver, Vero, todavía no asumió Massa, pobre, ¿no? Asume, como estamos diciendo, el miércoles. ¿Cuánto tiempo tiene Massa para gobernar el área que le toca? Es decir, todo el área de infraestructura, de política, de economía, de producción y demás. ¿Cuánto tiene en términos de...? En términos reales, porque el año que viene es un año electoral. Eso lo hacen los candidatos, ¿no? Las 100 horas. La primera 100 horas, los primeros 10 minutos. Es un año Dice electoral. que no es candidato el frente, todavía. porque es un tema político, está bueno abrirlo a la discusión de la mesa. Vamos a ser honestos, ¿no? Todo el que tenga algún tipo de aspiración presidencial dentro del Frente de Todos necesita que a Sergio Massa le vaya bien, porque si le va bien al país, tienen posibilidades de competir. Fundamentalmente al propio Massa. Exacto. Pero ahí vienen las aspiraciones del propio Massa. Y las aspiraciones hasta dicen algunos sectores de la propia vicepresidenta de la Nación, o hasta del propio presidente de la Nación, que lo dijo en alguna oportunidad, o hasta del propio Coqui Capitanich. Hay muchos actores que estarían interesados en poder presentarse. ¿Hasta cuándo tiene libertad de acción? Para todos los que tienen aspiraciones ya arrancó hace rato el tiempo de descuento, pareciera, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, hay muchos dirigentes del Frente de Todos que probablemente tengan aspiraciones hacia 2023. Y uno claramente es Sergio Massa. La diferencia es que Sergio Massa evidentemente se estaba preparando para este momento. Digo, no fue de un día para el otro que aparece con la reestructuración del área económica. Digo, evidentemente había un proyecto que lo estaba definiendo y que está
relacionado con la coyuntura no solamente económica, sino política dentro del Frente de Todos. Sergio Massa es quien mantuvo el diálogo permanente con Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también con Máximo Kirchner, a raíz de su relación también en la Cámara de Diputados. Digo, ha sabido manejarse dentro de la coalición oficialista sin romper con ninguna de las patas del Frente de Todos. Ya mismo seguimos analizando todo el tema a nivel económico, a nivel político, pero antes vamos a la Casa de Gobierno. Daniel Ayala nos informa del lugar. Bien, tras la larga jornada de ayer, donde se anunciaron los cambios que se introducen en la gestión de Alberto Fernández con la designación de Sergio Massa como superministro, este es el panorama que presenta hoy la Casa de Gobierno. Sabemos que habitualmente el jefe de gabinete, Mansur, da una charla o unas palabras con los periodistas aquí apostados. Durante esta jornada no se producirá porque se encuentra en la provincia de Tucumán, así como también Guado de Pedro, ministro de Interior. La expectativa ronda en torno a las designaciones que seguramente a partir del lunes dará a conocer el flamante ministro designado en la jornada de ayer por el presidente Alberto Fernández. Estamos hablando de Sergio Massa, quien en estos momentos se encuentra en su residencia de Tigre, al igual que el presidente de la Nación, que se encuentra todavía en la quinta presidencial de Olivos. Nosotros permaneceremos con toda la expectativa que durante esta jornada surja aquí en la Casa de Gobierno.